Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Después de varios domingos, llegamos hoy al final de este primer capítulo de esta carta, que es la carta de Santiago a la iglesia dispersa en algunas de las regiones de Asia Menor. El texto de hoy dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y este texto encaja perfectamente con el eslogan que nosotros hemos tenido de estudio en este libro, que es el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. Encaja perfectamente porque ese eslogan habla de un evangelio o una fe puesta a prueba. Y la mejor prueba para la fe no es la prueba de fuego que viene de afuera, sino la prueba de que ponemos a prueba o en práctica lo que creemos. Es la mejor prueba. La Biblia lo dice, que nosotros debemos mostrar con nuestras obras nuestras creencias. Normalmente la fe es un asunto de creencia. Y en gran mayoría la religión se ha quedado en la creencia, en el enunciado. Pero ese enunciado no se traduce en hechos. Y al no traducirse en hechos, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es una religión vana. O sea, no vana porque el enunciado sea malo, sino vana porque ese enunciado no se muestra con hechos en la vida del cristiano. Recuerden que la Biblia dice que nosotros no solamente somos criaturas de Dios, y donde quiera que estamos reflejamos la existencia de Dios, porque somos vivo ejemplo de que Dios es real y que Dios existe, sino que en el caso de los creyentes somos luz. Es decir, cada vez que usted se mueve, cambia de lugar, está en un sitio distinto, ¿usted qué representa? La luz de Cristo. Donde quiera que estamos, en la casa, en el trabajo, en los diferentes lugares donde nos movemos, donde nos desempeñamos en la semana, nosotros somos luz y somos sal. Jesús lo enseñó. Y Jesús enseñó diciendo que la luz puede ponerse en un lugar oculto y no alumbrar, y que ahí no cumple el propósito. Pero también dice que la sal puede perder su sabor, y si pierde el sabor, dice que debe ser echada a la basura. Entonces, amados hermanos, en ese sentido es que Santiago nos va a ayudar a entender que la luz es buena, pero la luz es buena cuando alumbra, y que la sal es buena, pero es buena cuando da sabor y sirve para cumplir el propósito. De lo contrario, no sirve, porque pues es una sal sin sabor, o es una luz que no ilumina. Y aquí es donde Santiago nos va a ayudar a entender. El texto pasado dice: si alguno entre ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, es decir, solo emite enunciados, solo enarbola conceptos, engaña su corazón y la religión del tal es vana. Y ahí Santiago está haciendo una denuncia a todo el fariseísmo hipócrita que existía en ese primer siglo, pero obviamente nos alcanza a nosotros también, porque hoy en día tenemos el mismo riesgo de caer en una religiosidad mística, de ir el domingo a la iglesia, de ponernos el overol del domingo, de ser los mejores cristianos el domingo, y entre semana ¿cómo vivimos? Y ese es un cuestionamiento que presenta Santiago aquí en la carta, en un discurso público que él da para censurar a los oyentes. Y esa censura, pues tenemos que tomarla nosotros, porque solo ustedes saben cómo viven entre semana. Gracias a Dios no tenemos agentes secretos, ni cámaras, ni espías que nos sigan, pero cada uno es consciente de cómo vive. Sí, aquí no vinimos a acusar a nadie, pero cada uno debe indagar en su conciencia y revisar si su religión es vana o si su religión es verdadera, si su religión es pura o si su religión es manchada, si su religión es coherente o es incoherente o inconsistente. Y aquí nos da la tabla de medida Santiago, porque nos presenta los dos modelos de la religión.
¿cierto? La religión falsa o vana y la religión pura y sin mancha. Y ahí pues cada uno se va alineando de acuerdo a lo que la Escritura nos va presentando. La religión pura es puesta a prueba. Y la prueba es que enfrente las tentaciones, que cumpla el propósito, que sea una religión o una fe arraigada, cimentada y que se evidencia a través de hechos. Es decir, el principal hecho que valida o testifica la religión que tenemos en nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo, nosotros o vosotros sois cartas abiertas. Y recuerda que más dice, cartas abiertas y leídas. Y esa parte nos asusta, pero también es esperanzadora porque dice, ustedes son cartas que son leídas. Nosotros a veces pensamos que somos cartas cerradas, pero la Biblia dice que todo el mundo nos observa. A veces no nos dicen nada. Muchos vecinos o familiares o conocidos nos observan y no nos dicen nada, pero ellos tienen un concepto de nosotros, tienen una idea. A veces dicen, a este le creo o a este no le creo. O a veces en sus conversas dicen, es que yo conozco mucho evangélico, pero esos son peores. Y a veces algunos, gracias a Dios, dicen, yo conozco cristianos de verdad, y yo a ese cristiano me le quito el sombrero. Yo a esa familia la respeto porque ellos sí son de verdad cristianos. Ojalá pudieran decir eso de todos, porque ese es el deber ser. Sin embargo, Santiago mismo dice que no es posible porque algunos nos camuflamos en las iglesias, pero seguimos siendo hipócritas o seguimos siendo fariseos y tenemos una religión de enunciado, una religión de eslogan, ¿sí? Simplemente de titular, pero que en la práctica eso no se da. Y ahí nos llama muchísimo la atención. Y eso hace pues que tenga muchos cuestionamientos la fe. Mateo 23, 14 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Recuerden que los escribas y fariseos no eran incrédulos, eran los que primero llenaban las sinagogas y eran de los más religiosos en la época de Jesús. Si algunos grupos o movimientos eran religiosos en la época de Jesús, eran los fariseos, los saduceos y algunos de los escribas. Jesús aquí censura a los escribas. ¿Por qué los escribas eran tan religiosos? Ellos eran los intérpretes y los traductores de la ley. Ellos eran los que hacían las traducciones de los manuscritos a diversos idiomas. Y ellos eran los que explicaban la ley que estaba traducida a otros idiomas a extranjeros o a otros pueblos. Eran expertos en el conocimiento de la palabra, eran conocedores de los originales y ellos sabían lo que la ley decía y por lo tanto ellos profesaban. Los escribas eran profesantes y los fariseos también eran profesantes. Recuerden que la Biblia dice que había una secta y que esa secta era celosa. Y de las sectas celosas en la antigüedad eran los fariseos. ¿Celosos de qué? De que se entendiera la ley, que el concepto estuviera claro, que hubiera profundidad en los conceptos, que hubiera organización y coherencia en la verdad. Y eran celosos de la teoría, celosos de la retórica. Y eso no estaba mal. Ese celo, ese interés, ese cuidado por la doctrina no era mala. ¿En qué fallaban los fariseos y que son considerados hipócritas? Que articulaban muy bien la doctrina, pero no la llevaban a la práctica porque no era importante y porque estaban desinteresados. Por eso el Señor Jesús aquí hizo esta denuncia. Con esta denuncia que Jesús hizo en Mateo 23, uno hoy se pudiera ir a la cárcel por injuria y calumnia. Porque Jesús no dijo, hay algunos, no dijo, ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas. Y hizo una denuncia penal fuertísima, de carácter moral, de carácter ético, de carácter pastoral y cristiano. Ustedes devoran las casas de las viudas, es decir, ustedes se las roban, los expropian a las viudas, se quedan con los bienes y las pertenencias de las viudas simplemente porque no tienen quien las defienda.
¿Y qué hacen el domingo o el sábado en el caso de ellos? Llegaban tempranito a la sinagoga y hacían largas oraciones como pretexto. Y Jesús los condena, por eso recibiréis mayor condenación. Por eso aquí en esta mañana nos va a hablar el escritor sobre en qué consiste la religión verdadera. Y nos va a dar los principios para poderla comprender. Dice, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Sí? Ahí hay un enunciado, hay una definición, ahí hay una claridad de precisión sobre en qué consiste. Es decir, sí es posible tener una religión verdadera. El cristianismo no es una relación de amistad, de compañerismo, de oración. No, es una religión que tiene principios, que tiene normas y que tiene sentencias. Y que estamos cobijados bajo esas cláusulas de sentencia y esos beneficios. La religión pura y sin mácula. Noten que antes de definir la religión, pone dos adjetivos para calificar esa religión. La religión de la que les voy a hablar, la que debemos profesar, la que debemos testificar es una religión pura y sin mácula. Es decir, es una religión inmaculada. De ahí viene el concepto inmaculado, algo que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene suciedad, sino que es totalmente limpia, impecable, perfecta, pura. Esa es la religión la religión pura y sin mancha, delante de Dios. Y uno dice, ¿cuál es esa religión? Hay tantas religiones en el mundo y tantas religiones que profesan cosas que son interesantes, pero el apóstol nos dice, hay una religión que es pura y sin mancha. Ahora, ¿por qué es pura y sin mancha? Porque viene de Dios. Porque quien estableció, quien reveló esa religión y quien encarna esa religión es Jesucristo y nos da ejemplo de una religión pura y verdadera. El pasaje en el enunciado inicial comienza diciendo, es una religión pura y sin mancha, pero es una religión que viene de Dios y que se respalda o se profesa hacia Dios. Noten lo interesante, la religión pura y sin mácula se profesa hacia Dios, no hacia los hombres, es decir, le rendimos culto a Dios a través de esa religión. No le rendimos culto a las personas, ni a las autoridades, ni a las necesidades de las personas, sino le rendimos culto a Dios. Es decir, esto es lo que Dios demanda. Dicho de otra manera, la religión verdadera es la que Dios estableció para que se profese respecto a Él para darle cuentas. Y dice, delante de Dios el Padre. Y es muy importante esta mención que hace aquí Santiago, porque nos habla de una religión pura, que queremos saber cuál es, nos habla de una religión que se profesa hacia Dios, es decir, Dios toma cuenta o espera que se profese ante Él, pero también nos dice que es Dios el Padre. Y llama la atención que incluya ese sustantivo, ese nombre, ese oficio de nuestro Dios y Señor que es Padre, y es muy llamativo porque justamente va a describir dos categorías sociales enseguida, que son los huérfanos y las viudas. ¿Y los huérfanos de qué carecen? De padre. Y las viudas se quedaron sin el esposo, que es el padre de sus hijos. Es decir, esa mención no es una mención acuñada forzosamente o circunstancialmente, sino que es una mención para decir, así como tenemos padres aquí en la tierra, y padres que cumplen deberes o que se sustraen de sus deberes, hay un Padre que pide cuentas de lo que nosotros hacemos, pero que suple y provee las necesidades de sus hijos. Hay un Padre, y la religión verdadera tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con el Padre. Es decir, con un Padre, una autoridad, y una autoridad que demanda cumplimiento de nuestros deberes, porque esa religión verdadera se profesa para Él. ¿Y de quién recibimos el ejemplo de cómo hacer o cómo profesar la religión verdadera? Pues de Dios, nuestro Padre. Es decir, tuvimos un Padre o tenemos un Padre celestial que nos da ejemplo preciso y perfecto de cómo profesar la religión verdadera. No estamos a la deriva, no tenemos una religión que no sabemos cómo vivirla. Tenemos una religión o un cristianismo que sabemos cómo vivirlo,
porque tenemos la ley de Dios, que nos da la guía de cómo vivirla, pero tenemos el ejemplo de Jesús que nos enseñó cómo hacerlo. Ninguno pudiera decir, yo no sé cómo vivir la fe. Y cuando alguien lo dice, lo que está es excusándose como, bueno, yo quisiera que me justifiquen de un deber, porque todos tenemos el ejemplo. Jesús dijo, aprendan de mí, les he dado ejemplo, sigan mis pisadas. Les he enseñado para que ustedes hagan lo mismo. Es decir, tenemos el ejemplo del Padre para poder responder a las demandas de la religión verdadera. Todos nosotros admiramos la labor de un padre, especialmente cuando es un padre pues dedicado o abnegado o consagrado a sus deberes. Es muy importante y indispensable la labor y la función de un padre en un hogar. Y sabemos también las afectaciones de un padre que no está presente o de un padre que no es juicioso en el cuidado de sus funciones. Sabemos eso. Cuando vemos hijos que están desordenados o hogares dañados o hijos indisciplinados, ¿qué decimos? A veces lo decimos en voz alta y a veces lo decimos dentro de nosotros. Le faltó un padre, o le faltó autoridad, o le faltó dirección, o le faltó sabiduría, o ese padre no tuvo la dedicación o la abnegación para cumplir su deber. Y cuando vemos hogares o hijos o descendencia que es educada o que es productiva, decimos, se ve el trabajo de los padres o del padre. Y aquí Santiago nos va a ayudar a entender cómo esta religión está dirigida por Dios y se profesa mediante el ejemplo del Padre. Continúa diciendo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Es esta. Es decir, se nos enuncia claramente la religión verdadera. Se da una precisión para que no tengamos duda. Pudiera alguien decir, o si encontráramos aquí en la Escritura, quedaríamos despistados, si nos dijera cualquiera viva la religión a su manera. Recuerden que está de moda ese concepto, ¿no? Yo vivo mi fe a mi manera. O yo soy religioso o espiritual a mi manera. Y muchos dicen, yo soy cristiano a mi manera. Y no existe una espiritualidad o religión a manera personal, porque la religión es objetiva y la religión es universal. Y la religión es de acuerdo a como Dios dispuso, no como a mí me parece. A mí me parece ir en contra. Pero a Dios dice que aquel que va en contra o en contravía tiene grandes consecuencias. El hombre, como es egoísta y es malo, ha tergiversado la religión y ha hecho de la religión un negocio. Y muchos han hecho de la religión simplemente un sistema normativo para acallar la conciencia y para camuflarse en el medio de una sociedad, dando la apariencia de religiosos o de morales cuando son peores. A veces dice la Biblia, a veces nos pasa, pero la Biblia también lo dice, que los fariseos y saduceos y escribas recorrían cielo y mar, o tierra y mar, para ir a ser un prosélito. Algo así como por allá en tal esquina o en tal rincón del país hay una persona que quiere conocer del Evangelio y dice, me voy porque yo soy un misionero, voy a salvarlo. Y una vez él profesaba la fe, dice la Biblia, que lo hacían doblemente hijo del infierno. ¿Recuerdan? Dice, ¿pero por qué? Si ir a llevarle el mensaje a alguien sería bueno, ¿por qué lo hacían doblemente hijo del infierno? Porque ellos le enseñaban su religión basada en sus propias normas, mas no la religión verdadera, y pues era mejor que lo hubieran dejado como estaba. O sea, era mejor como estaba antes. Y no que lo enseñaran a ser hipócrita, falso, de doble moral, porque eso es peor. A veces es mejor, si fuese el caso, que una persona se quedara en su mundo, porque es honesta en su mundo. ¿Sí? El incrédulo tiende a ser honesto y dice, no, esa es mi vida, yo lo hago y punto. Pero a veces le decimos, no, venga a la iglesia, que aquí se le cambia la vida, y lo que lo hacemos es hipócrita, moralista, religioso, y no logramos que él se transforme porque no le presentamos con nuestro ejemplo la religión verdadera. Dice la Biblia en muchos lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo en qué consiste la religión verdadera. La religión verdadera es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Esa primera parte que describe aquí, y es intencional que se ponga de primera, sino de segunda, ¿sí? En primer lugar, consiste en acciones, en hechos, en tareas, en deberes visibles que demandan tiempo, que demandan dedicación y que demandan compromiso, ¿sí? A veces es más fácil venir a la iglesia, aunque es difícil, es más fácil que hacer otras tareas de misericordia o de servicio. Y aquí nos va a poner eso de presente y en primer lugar. La religión pura consiste en enunciados, pero enunciados que se traducen en acciones. Y miremos lo que dice la Escritura, Salmo 68:5. Vamos a ver si lo que dice Santiago está lejos del contexto del Antiguo Testamento o hacía parte de la enseñanza general de la Escritura. Porque a veces cuando leemos ese texto pensamos que la religión verdadera es como una religión social, o humanista, o humanitaria, o que simplemente consiste en tener asistencia social para alguien. ¿Sí? Cuando uno lee ese texto rápido, dice, no, pues sencillo, si la religión verdadera es visitar, pues yo todas las semanas me dedico a visitar cárceles, hospitales, orfanatos, enfermos, y ahí ya soy el mejor religioso, o salvo ese compromiso. Pero aquí nos va a ayudar a entender en qué consiste esa tarea, que es una tarea social, una tarea humana, una tarea empática, pero estipulada claramente en la ley. Salmo 68:5 dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Indudablemente aquí en este salmo está diciendo que hay alguien que se interesa y que protege de manera perfecta y completa, providencialmente, supliendo las necesidades para los huérfanos y las viudas. Esas dos categorías sociales o esos dos grupos sociales en la antigüedad eran los más afectados debido a situaciones de guerra, debido a situaciones políticas y económicas, pero también debido a la indolencia de los más solventes o poderosos, incluidos los gobiernos. Cuando dice aquí huérfanos y viudas, no está, como dice, no instrumentalizando a estas personas, sino más bien llamando la atención y diciendo, en la época de Santiago, un hecho para mostrar que había injusticia, que había egoísmo, que había indolencia, que había pues indiferencia, era encontrar huérfanos y viudas. Ahora, siempre hay huérfanos y siempre habrá viudas, porque es una realidad social común en todos los lugares, pero el problema no es que haya huérfanos y que haya viudas, eso no es problema. El problema es que estén desatendidos porque el Estado no los atiende, o porque su familia no provee, o porque la iglesia no acompaña, o porque los cristianos son indiferentes. ¿Quiénes deben velar por viudas y huérfanos, o huérfanos y viudas? Bueno, Dios vela a través de legislación estatal, pero también a través del compromiso de la familia y de los vecinos y conocidos, pero también a través de la iglesia. Es decir, la iglesia no puede lavarse las manos frente a desafíos de personas necesitadas, principalmente dentro de la congregación. Porque si eso sucede, estaríamos siendo indolentes y tendríamos una religión vana. Ahora, en este momento no solamente habría huérfanos y viudas, ¿quiénes más tendremos hoy en día en nuestra sociedad? Ancianos, por ejemplo, que no son ni viudos ni huérfanos, pero que son ancianos y que necesitan cuidado, necesitan oración. ¿Qué más? Enfermos. Enfermos que necesitan cuidado, visita, oración, apoyo, servicio, y que también hace parte de la evidencia pública de nuestra fe. Cuando menciona aquí estas dos realidades, no son las únicas. Hay otras realidades que asaltan a nuestra conciencia en el momento histórico y que la iglesia tiene también la obligación de orar, de apoyar y de contribuir, porque es un deber legítimo de la iglesia, y ahí se muestra la fe, ahí se muestra la religión. Es muy probable, aquí no lo dice el texto, pero es muy probable que algunas de estas personas estaban dentro de la iglesia. ¿Y por qué probable? Porque más adelante lo va a decir Santiago en el capítulo 4 y 5, donde dice que entraba uno a la congregación con vestido espléndido y con anillo de oro, y que entraba otro con vestido andrajoso. ¿Y recuerda qué sucedía dentro de la iglesia? Había parcialidad.
Entonces al que venía con buen vestido, ¿qué le decían? Siéntate adelante, eres bienvenido, qué bueno verte, hueles muy bien. Y cuando venía el vestido andrajoso, ¿cómo le decían? ¿Usted qué hace acá? ¿Sí? Y lo sacaban o lo trataban con indiferencia. Santiago no está hablando de una actividad social por sí dentro de la iglesia, sino de cómo se traduce la fe. La fe, que es muy hermosa en el enunciado, ¿cómo se traduce? Y lo va a decir también Santiago. Si tu hermano viene y te dice, tengo hambre, y tú le dices, tranquilo, voy a orar por ti, ¿cómo está el amor? O es Juan, pero la Escritura lo dice. ¿Cómo está el amor de Dios en ti? Y hay una parábola donde dice, si un amigo o hermano te llama a las 2 de la madrugada y te dice, necesito pan o comida, ¿tú qué le dices? Déjame dormir que estoy cansado. O te levantas aún incómodo, pero dice, él necesita, yo lo ayudo. Entonces la religión verdadera no está hablando acá de tener orfanatos y fundaciones sociales y trabajo social en sí, sino de estar pendiente de quienes necesitan, quienes están desamparados y cómo les podemos ayudar. Ahora, ¿qué sería visitar aquí? Porque visitar entendemos que es ir a su casa y pasar un rato con esa persona, y eso es importante y necesario hacerlo. Visitar es pasar tiempo con alguien, ir a su casa, estar en su lugar de enfermedad o donde se encuentre y acompañarlo. Eso es visitar, pero ¿cómo pudiéramos cumplir ese deber también? Además de ir presencialmente a visitar, ¿qué más sería visitar? Quizás una llamada, quizás un mensaje, quizás decirle estamos orando por ti, quizás estar pendiente de esa persona y ponernos a órdenes. Si necesita algo, cuéntame, estoy dispuesto a ayudarte, porque eso sería un acompañamiento muy importante y muy útil para la salud emocional, para el crecimiento integral, pero también para el testimonio de nuestra fe. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Que nos la pasemos de casa en casa? No, y no podemos tampoco, y tampoco debemos. Lo que nos está diciendo es, estén pendientes, no sean indiferentes, no sean indolentes a la necesidad del que sufre, no cierren su corazón y sus ojos ante alguien que está necesitado, no digan, pues no soy yo, no me importa. No, no hagan eso. Estén pendientes, alerta, y si hay una necesidad, acompañen esa necesidad, o acompañen esa familia, o sirvan y extiendan su mano y abran su corazón para acompañar al que está sufriendo. A veces tenemos periodos de sufrimiento, por la enfermedad, por muertes, por crisis, por diferentes realidades. La pregunta es, ¿qué hacemos como cristianos cuando otros sufren? ¿Qué hacemos? Bueno, oramos, si lo hacemos está bien, pero también dice la Biblia, hay que estar dispuestos a ayudar, a visitar, a acompañar, a atender, a ser empáticos, solidarios con el que necesita, porque si no, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Salmo 146, versículo 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Aquí se nos incluye una categoría más. Huérfanos y viudas, pero también extranjeros, otra realidad que se vivía muy fuertemente en el mundo antiguo, pero que está de moda hoy en día en esta época, de los migrantes, los exiliados, los que andan huyendo, los que andan de tránsito en los países. ¿Qué hacemos cuando alguien se acerca que pertenece a la iglesia o que necesita o que se congrega? ¿Qué hacemos cuando pasa necesidad? Bueno, pues ¿quién le manda a venirse de su país? ¿O quién lo manda a estar en esa situación? ¿O hacemos algo? ¿Cómo les asistimos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Cómo mostramos el amor que Dios nos ha dado y con el cual nos ha tratado? Pero llama la atención que aquí dice, Jehová está encargado de guardarlos. Pero Él los guarda a través de instituciones, a través de entidades, a través de personas que contribuyen, pero nosotros somos parte de esas instituciones que no podemos quedarnos indolentes. O sea, si el Estado ayuda, claro que es deber del Estado. Si el empresariado o las fundaciones se ayudan, es deber de ellos también, pero ¿y luego también no es nuestro? O sea, luego también no tenemos deber de acompañar al que necesita.
Por supuesto que sí, aquí Santiago está diciendo, en eso consiste la religión verdadera. Parece ser que a los hermanos que Santiago les escribe, algunos todavía tienen platica. Y esos que están teniendo platica, pero que se les ha reducido su capital, están muy preocupados porque su capital se reduce, pero tienen. Y hay otros que no tienen mucho o tienen menos. Y no están siendo solidarios o compasivos en ayudar a sus propios hermanos. Y Santiago les pone el dedo en la llaga diciendo, noten que hay unos mejor posicionados que otros, unos que están en mejores condiciones que otros, y los que están en mejores condiciones se quejan por su condición cuando pudieran ayudar al que está en condición más desfavorecida. Y aquí Santiago nos llama la atención, y lo va a seguir diciendo. En este caso dice, visiten a los huérfanos y a las viudas, es decir, estén pendientes. Esta es una labor diaconal, es una labor de servicio, es una labor de estar pendiente. ¿Para qué? Para ayudar. A veces la ayuda es pequeña, a veces no tenemos una gran ayuda, pero ¿recuerdan cómo el Señor ayudó a Elías cuando estaba en hambre? Le mandó un pedazo de pan, agua y carne, y luego cuando estaba huyendo lo mandó donde una viuda y lo sustentó con un poco de harina y un poco de aceite. Esa viuda no era una viuda rica ni millonaria, tenía solo una porción de aceite y una porción de harina para la última comida o las últimas comidas, y ella misma dice, estaba preparando o recogiendo leña para poner esta harina al fuego, hacer una comida y dejarnos morir de hambre. ¿Sí recuerdan? ¿Cuánto tenía esta viuda que fue compasiva? En realidad no tenía nada. Yo pudiera haber dicho, no, lo siento, no tengo nada. Y así le dijo al profeta, pero el profeta le dijo, Dios te manda o me manda a que me des de comer y me prepares a mí primero. Es que venía con hambre Elías. Y ella obedeció. Ahora, ¿por qué traemos el ejemplo? Primero, porque ella no tenía gran cantidad, tenía una pequeña porción, pero Dios la usó y quedó registrado como una mujer generosa. Segundo, porque ella era la más necesitada. Es decir, ella esperaba era que alguien llegara con algo para darle. Y fue ella la que compartió y nos dio ejemplo. Aquí fue una viuda y unos huérfanos los que hospedaron a Elías y le dieron comida. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo un día, todo el día en una montaña enseñando a sus discípulos? Y luego los discípulos le dijeron a Jesús, despide la multitud, y Jesús dijo, sí, pero hay que darles de comer. ¿Recuerdan que alguien sacó cuentas y dijo, pero ni 200 denarios alcanzaría para darles de comer a todos? Y un jovencito, un muchacho, no sabemos qué muchacho era, pero era un muchacho, dijo, aquí tengo 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Recuerdan? Él dijo, manden a sentar la gente y comiencen a prepararse porque vamos a repartir comida para todos. Y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. El milagro de la generosidad, el milagro del compartir, el milagro de la compasión. Jesús y los discípulos pudieron haber dicho, pues que se vayan rápido porque vamos a almorzar, tenemos hambre. Que bajen y busquen, ¿quién les manda? Si se vinieron a buscarnos y a escuchar, pues que miren cómo solucionan el problema. Jesús dijo, denles vosotros de comer. Amados hermanos, ¿qué es lo que la Biblia dice? Lo que la Biblia dice es, el amor cristiano, que es un enunciado fabuloso y hermoso, se debe traducir en ayuda. Y no es una ayuda millonaria, a veces es una ayuda sencilla, a veces es un pequeño detalle, a veces es una pequeña moneda, a veces es un pedazo de pan, a veces es simplemente un vaso de agua, una simple visita. Pero ¿cuánto bien hace una pequeña visita, o una llamada, o un mensaje, o un detalle en el corazón de un hermano que está afligido, o que está necesitado, o que está tirado en el piso diciendo, de aquí no me levanto, yo ya no quiero vivir más? ¿Sí me hago entender? No estamos diciendo que tenemos que tener chorros de dinero para compartir, o que si tenemos hay que regalar dinero, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, estamos diciendo, si hay una necesidad, pronunciémonos con un detalle, que puede ser una moneda, que puede ser una llamada, que puede ser un abrazo, que puede ser un saludo, estoy pendiente de ti, cuenta conmigo.
Cosas que escasean cuando uno es indiferente o egoísta, porque uno dice, cada uno sálvese quien pueda, no es mi problema. La parábola del buen samaritano que dio Jesús es muy importante porque Jesús estaba hablando a los discípulos y Jesús les habló del prójimo, y entonces dijo uno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les dijo, les voy a contar una parábola. ¿Recuerdan quién fue el primero que desfiló en la parábola del buen samaritano? El sacerdote, es decir, el pastor, el anciano. Fueron los primeros que desfilaron y Jesús los puso ahí como protagonistas en la historia. ¿Y recuerdan cuando vieron el problema que hicieron? Iban tarde para el culto y no atendieron la necesidad. Y luego pone un diácono, que era un levita, que eran los oficiales o son los oficiales de la iglesia. Y miren, para vergüenza nuestra, Jesús nos pone como ejemplo, no de buen ejemplo, sino de mal ejemplo. Los pastores no atienden las necesidades porque es que están muy afanados por ir a predicar. Cuando pudieran predicar con hechos, preferimos predicar con enunciados. Es importante, pero lo otro se deja de lado. Y luego pasa el levita. ¿Y qué dijo el levita? Que era un operativo, entrenado para servir y para ayudar y para socorrer a los necesitados. ¿Qué dijo el levita, el diácono? No, también pasó de largo, indiferente igual que el sacerdote. Indiferente. Y luego vino un despreciable samaritano que no era religioso, que no hacía parte de los espacios de poder religioso. ¿Y qué hizo este samaritano? ¿Recuerdan? Posiblemente también iba afanado, iba en su cabalgadura, le costaba más bajarse y atender al necesitado que los otros que iban a pie, pero él se bajó, atendió al necesitado, lo subió al caballo o al asno y lo llevó al mesón, pagó la deuda y dijo, y si falta algo, si no alcanza con esto que yo dejo, me llaman y yo cubro el resto, o paso luego y cubro el resto. ¿Quién es el prójimo? Y el discípulo le dijo a Jesús, el que tuvo misericordia, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, en la parábola, en el contexto, ¿quién era el prójimo? El más necesitado, ¿quién era? El sacerdote. El sacerdote era el que más necesidades tenía porque tenía una teoría completa, pero no tenía misericordia. Es decir, a quien más se le debiera llamar la atención en esta parábola es al sacerdote, porque era el más carente, el más ignorante y el más falto de misericordia, porque no le importó quién era el que estaba allí y simplemente pasó de largo como diciendo, no es conmigo, yo no necesito. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Deuteronomios 27, 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito los gobiernos, los dirigentes, las autoridades que pervierten el derecho, es decir, que tuercen el derecho y que lo que debiera ser para estos grupos sociales necesitados se quedan con él. Hemos visto y siempre hemos visto, no solamente en la época antigua, sino en nuestro país en todos los momentos, cómo los presupuestos o las partidas o los aportes que se designan para los más necesitados terminan en los bolsillos de otros. Y eso es lamentable y la Biblia dice, maldito el que hace eso, maldito el que usa al pobre o usa a la viuda para recoger dinero para quedarse con él. Pero y no puede pasar también entre nosotros, que nuestro amor escasamente nos alcanza para orar y decir que Dios te bendiga, pero a veces no nos alcanza para una visita, para un detalle, incluso ni para un abrazo que no cuesta, o para una palabra de ánimo, o para un mensaje, una visita, o algo más. La Biblia es muy clara en decir que estos grupos en necesidad requieren y demandan de nuestra ayuda. Deuteronomio 26, 12 y 13. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Sí, escucháramos eso, ¿no? Esa parte no la teníamos muy clara, pero dice, no solamente el empresario o el empleado debe diezmar del fruto de su tierra o del fruto de su trabajo, sino también debe
destinar parte de sus ingresos o de su producción para ayuda a aquel que necesita. Y eso Dios lo ve y Dios lo premia porque Dios lo ordenó. ¿A quién se le debía ayudar? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Miren que aquí se nos complica la religión. Aquí ya está complicada la religión, porque no es solo cree en Cristo, ven a la iglesia y lee la Biblia. Es también, esté pendiente del que necesita, esté pendiente de cubrir algunas necesidades de aquellos que están más desfavorecidos, ora por ellos, pero participa, visítalos, no los abandones, sé compasivo con ellos, y la Biblia nos va a dar razones, nos dice porque ustedes también fueron extranjeros, o en algún momento seremos extranjeros, y porque muchos de los huérfanos fueron huérfanos debido a las guerras. Es decir, los que quedaban huérfanos eran porque los hombres iban a la guerra en defensa de su nación. Es decir, ¿a quién le tocaba velar por los huérfanos? Pues a la nación, porque habían quedado huérfanos debido a las guerras. Y las viudas, ¿por qué quedaban viudas? Porque los hombres iban a la guerra, morían en la guerra, y esas viudas de alguna manera era responsabilidad del Estado o del vecindario o de la comunidad. Deuteronomio 24, 19 al 21 dice: cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esos eran deberes de la ley de Dios, para todos los civiles. Y los que iban al templo también eran civiles. Eran ciudadanos comunes y corrientes. Dice: no esculque, no rebusque, no recoja todo, deje caer algo para el pobre. Deja algo para ahí, deja algo para el que necesite. Ten pendiente que hay muchos necesitados, y si haces esto, te bendecirá Jehová tu Dios. Santiago no está inventando una religión nueva. Santiago está retomando todos los deberes públicos de la ley, diciendo: ¿de qué nos sirve tener unos enunciados precisos y perfectos si no tenemos ni siquiera compasión del que necesita? Si a veces estamos en necesidad entre nosotros y no oramos, no nos visitamos o no nos apoyamos. Hay mil maneras de apoyarnos, no necesariamente es dinero. Aquí no está hablando de dinero, está hablando de visitas. Mire que una visita, ¿cuánto alivio causa o hace al enfermo? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y oren, visítenlos. ¿Está alguno en soledad? Visítense. Esos momentos son útiles y a veces marcan diferencias grandes. Porque ese apoyo, ese amor, que alguien me visite, que alguien me llame, que alguien me dedique un poco de tiempo, pues muestra un amor verdadero y un compromiso muy grande a la hora de medir la fe del otro. Mateo 10, 16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí nos habla de algo que es importante, y es el discernimiento. Cuando habla de ayudarnos, no está diciendo que todos siempre necesitamos ayuda. La ayuda, la visita es ocasional y no es una ayuda permanente de asistencialismo, sino una ayuda ocasional para mostrar amor, para mostrar cariño, para mostrar afecto, pero para decirle: yo creo realmente en Jesucristo. Mi fe es genuina, te la traduzco de esta manera. Yo te voy a traducir mi fe. Mi fe no es catecismos, confesiones, credos elaborados. Mi fe es que estoy contigo, que te puedo escuchar, que puedo visitarte, que puedo extenderte la mano, que puedo apoyarte, que puedo consolarte. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños más bien en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y estos textos nos hablan del discernimiento. Entonces el creyente
que tiene una religión verdadera, discierne cuáles son sus deberes y sus funciones. Y en Gálatas 5:9 dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amados hermanos, no es secreto que vivimos en una sociedad supremamente individualista. Una sociedad que posiblemente más que en otras épocas históricas, somos personalistas, individualistas, sálvese quien pueda. O sea, ese no es mi problema. Y muchas veces la gente se lo dice, el problema es suyo. A veces no se lo dicen, pero con acciones actúan como el sacerdote y el levita, pasamos de largo, es que no es conmigo. O sea, no me llama la atención porque no es conmigo. Cada uno de manera indiferente, indolente. Y lo que Jesús está diciendo acá, o Santiago en esta carta es, amados hermanos, si ustedes creen en Cristo, no sean indiferentes. Para orar, para ayudar, para extender la mano, para dar una voz de aliento, una palabra de aliento, para compartir un tiempo, una visita, un café, un ánimo, porque eso ayuda. Noten que Pablo, cuando estuvo en prisión, recibió visitas. Y uno dice, ir a visitar una prisión, especialmente en la época antigua, era muy complejo. Y los que iban como visitantes no eran como hoy, que son visitas de 1 hora o de 2 horas o un día a la semana, una tarde. Era ir a vivir en la cárcel o en la prisión por 1 mes o por 2 meses o por 6 meses. Pablo recibió muchos visitantes que se fueron a vivir con él meses. Y Pablo recuerda que lo registra en sus cartas. Lo registra, es decir, fue valioso para él. Y dice, Timoteo, Aristarco, Epafras, Silas, no se avergonzaron de mis cadenas. Fueron compañeros de prisiones. Uno dice, cuán valioso es una visita en la clínica, en la casa, en el hospital, en el trabajo, en el momento de angustia, de soledad, de necesidad, porque eso revitaliza, porque eso realmente ayuda. A veces nos decimos entre nosotros, cuenta conmigo, yo estoy para las que sea, pero me acompañan, no puedo, me visitan, no puedo, necesito, no tengo. Entonces, complicado, ¿cierto? Santiago está diciendo, esa es la religión verdadera. Teoría y hechos, enunciados y acciones, porque la religión verdadera es compasiva. Y la compasión del Evangelio o de la religión cristiana no es la compasión del amor romántico, o sea, no habla de amor, es compasión. Y compasión es ponernos en el lugar del otro, que sería básicamente el concepto de la empatía. Han escuchado la empatía, ¿cierto? ¿Qué es empatía? Nos lo traducen fácilmente como ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Si yo le dijera a alguien que cambiemos de zapatos, ¿cómo nos sentiríamos los dos? ¿Qué tal uno que le toque un zapato más apretado, más grande, o que el olor no sea tan agradable, o la forma no sea tan agradable, o el estilo no sea tan agradable? Uno se siente tan incómodo, ¿cierto? Si hiciéramos un ejercicio ahora de intercambiar zapatos e intentar caminar, pues es demasiado incómodo y uno no logra caminar con los zapatos del otro. Y la empatía es básicamente eso, ponernos en el lugar del otro. ¿Para qué? Para ayudar, para consolar, para visitar, para comprender, por lo menos si no ayudamos, para no ser estorbo y para no juzgar. Eso es lo que está diciendo Santiago. La religión verdadera es una religión que se traduce en hechos, y en hechos compasivos, en hechos de servicio. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no la mano, el corazón, porque a veces cuando alguien no comparte decimos que es que cierra la mano y empuña, pero dice la Biblia que no cierra la mano, cierra el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor con hechos tiene mucho sentido y mucha evidencia pública, no solamente de servicio y de ayuda, sino de testimonio de que el amor de Dios mora en nosotros. ¿Qué hubiéramos pensado si Jesús dice, bueno, despidan a esa multitud que se vaya rápido y que encuentren ojalá algo abierto para comprar y comer? ¿Qué hubiéramos pensado de Dios cuando Elías dice, me quiero morir, me echo acá y no me levanto y de aquí muero? Y que el Señor hubiera dicho, mire,
va para disciplinas, comunión, faltó al deber. Porque Dios hubiera podido hacer eso. Elías faltó al deber, maldijo. ¿Y qué le dice el Señor? Mire, ahí hay comida, fresquita, bien preparada, come y sigue, porque largo camino te resta. Cuando Jesús fue en la semana de ser sacrificado, fue a visitar a Marta y María. ¿Recuerdan cómo lo atendieron? Con una cena y le ungieron los pies. Una relación compasiva, vinculante, de apoyo, de amor, de ayuda servicial, y eso marca la diferencia. Recuerden que Jesús sanó a un leproso. Varios leprosos que sanó ni siquiera dieron las gracias. Uno se volvió a dar gracias, pero hubo otro que le hizo una cena a Jesús. Y Jesús fue. Jesús pudo haber dicho, no, estoy en mi tiempo de oración. Yo no me ocupo de las cosas de este mundo como comidas y fiestas. Pero Jesús fue y recibió con halago y con gratitud que este hombre leproso que fue sano le invitó a cenar. Y en otros casos también la Biblia lo muestra. Entonces, amados hermanos, eso nos enseña la Escritura. Y miremos lo que dice Mateo 25, 31 al 40, porque es una denuncia del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese es un hecho maravilloso que estamos esperando, la venida del Señor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero noten las evidencias públicas del juicio y del hecho de la sentencia final. El Señor pudiera haber dicho, vengan acá los de la derecha, reúnense acá. Confesión de fe, ¿cómo estamos? Catecismo Mayor, Institución de Calvino, los 5 puntos, cánones de Dort, ¿todo ok? Ok, sigan. Ahí estaríamos ya a salvo. ¿Sí? Pero dice la Biblia, no estamos diciendo que eso no sea importante. Es importante tener una doctrina sólida, estructurada, apegada a la verdad, pero cuando el Señor pone a la derecha a unos, comienza y les dice, vengan, pasen acá y les voy a leer las razones por las cuales ustedes pasan a ese lado y tienen este veredicto. Tuve hambre y me diste de comer. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Dice, pero, no entiendo. A mí me dijeron que era si creía en Cristo, si guardaba los mandamientos, si me conocía la doctrina, pero aquí me están leyendo unos hechos distintos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Es decir, nos sorprende porque no lo hicimos. Nunca te vimos así. ¿Cómo así que ahora nos estás poniendo y estás afirmando que merecemos el reino de los cielos porque hicimos algo que no? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento? El Señor dice, entonces les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahí cobra sentido lo que está diciendo Santiago. La religión verdadera consiste en ayuda, amor, compasión, entrega, compromiso, servicio y consideración. Es decir, teoría puesta en práctica. Hechos comprobados que demuestran nuestra fe. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo estamos en ese sentido, amados hermanos? ¿Cómo estamos? En los enunciados sé que estamos bien. Nos preocupamos y nos esmeramos porque tengamos buenos argumentos y una doctrina muy estructurada. Pero ¿cómo estamos en la práctica de esa doctrina? En los hechos de compasión, de servicio. ¿Cuánto hace que no visita una persona en necesidad? De la iglesia, de su familia, de otra iglesia. ¿Cuánto hace que no lo llama, que no lo visita, que no le extiende la mano, que no hace una obra compasiva por esa persona?
¿Cuánto hace? Por eso se denuncia en el texto anterior la religión vana, que es solo palabras. Por eso dice, menos palabras, más hechos. ¿Sí? Hermano, cuente conmigo para las que sea, pero bueno, que se vea. ¿Sí? En hechos a veces tan sencillos como sentarse un rato con alguien. El testimonio de Jesús y la mujer samaritana es grandioso, no solamente por lo que Jesús le dijo, sino porque Jesús habló con una mujer que no hablaba nadie con ella. ¿Recuerdan? Que decían, pero ¿qué hace Jesús hablando con esta mujer? Y recuerdan que en otra ocasión decían, pero si supieran quién es, no le dedicaría ni siquiera 5 minutos, pasaría de largo. Y en el caso de la mujer dicen, pero es samaritana. Amados hermanos, la compasión. ¿Recuerdan esta mujer sirofenicia que va y le dice a Jesús, sana a mi hijo? Y Jesús le dijo, ¿no está bien echar el pan a los perros? Y ella que dijo, pero aunque sea una migaja. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, la fe verdadera es una fe que actúa, y que actúa con hechos reales y movidos por la compasión verdadera. Ahora, no vamos ahora a salir a llamar personas, visitar personas y a repartir dinero, porque no tiene sentido que lo hagamos, primero si no tenemos la fe en Cristo, y segundo si nuestros motivos no son correctos. No lo hacemos para ser vistos. Recuerden que los fariseos oraban para ser vistos, ahora no vayamos a visitar a alguien para ser vistos. Ah, bueno, yo sí fui, ¿sí? Yo sí lo visité, yo sí le llevé una ofrenda, yo sí hice, porque esos motivos cerrados, aunque las prácticas sean correctas, también son peligrosas y son censuradas. La religión verdadera es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y ahí se acaba la religión verdadera? Ahí sigue. Da un paso más. Y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no lo hacemos para ser vistos. Porque alguien diría, bueno, listo, si se trata de eso, entonces el próximo mes yo dispongo tal cantidad para repartir. Bueno, eso que usted reparta le va a hacer bien a quien se lo da, pero si no lo hace con el motivo correcto, pues a usted no le va a hacer bien. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está diciendo Santiago? Que aún en esas esferas del servicio podemos ser contaminados. Podemos tener el pecado del egoísmo y la indiferencia de que no nos importa el otro, pero podemos tener el pecado de pensar que somos los salvadores del otro. Ah, no, es que esa persona está bien porque yo le ayudo. ¿Sí? Yo le pagué el estudio, es que yo le pago el arriendo, es que yo le di para que viviera gratis por un tiempo, es que yo le consigno todos los meses. Es decir, ¿de quién depende esa persona? O sea, gracias a Dios por mí. ¿Sí? Incluso a veces decimos, mire, le queda bonita esa ropa que le regalé, ¿no? ¿Sí? O viajó gracias a mi ayuda. Eso, ahí ya estamos haciendo algo mal porque caemos en otro pecado. Primero el pecado de la indiferencia y después el pecado de soberbia, del orgullo, de mostrar nuestras obras y de pensar que por nuestras obras y que somos Mesías y Salvadores de otros. Dice la Biblia, cuando tú des, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando tú ayudes, ayuda no para ser honrado y para que te den honra y te den felicitaciones, sino porque es algo que nace del corazón. Mire que ese milagro que Jesús hizo de multiplicar los panes, Jesús no lo patentó diciendo, esto es milagro, me pertenece a mí. Incluso delegó eso a los discípulos y les dijo, mire, es que fueron ustedes los que repartieron, sirvieron, recogieron, y esa provisión inicial vino de manos de un muchacho. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es muy llamativo que cada vez que un empresario o una persona famosa quiere dar una ayuda, generalmente lo que hace primero es una rueda de prensa. Entonces uno dice, sí, si van a dar algo, denlo, está bien, ellos tienen la necesidad y la obligación y el capital, pero ¿por qué una rueda de prensa? ¿Por qué una placa diciendo esto existe gracias a...? O sea, que la manda a poner quien da el detalle. Dice la Biblia, no caigamos en eso.
No hagamos eso para ser vistos. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda y de los ricos? Los ricos daban grandes cantidades, pero el Señor dice eso no sirvió para nada, porque dieron para ser vistos. Y ahí nosotros caemos, nos movemos entre dos realidades pecaminosas, la indiferencia o el orgullo. O somos indiferentes y no nos importa, o queremos solucionar para que nos vean y nos honren. Los dos son pecaminosos. Entonces, ni ser indiferentes, ser serviciales, pero no mostrar nuestras obras como si fueran nuestras, porque si las hacemos, es gracias a Dios que las ordenó, gracias a Dios que pone en nosotros el querer como el hacer, y no es ni siquiera nosotros los que damos, es Dios el que da a través nuestro. ¿Quién es el que provee para las viudas y los huérfanos? No hay un texto donde diga que el Estado debe legislar y proveer, pero no es el Estado, es Dios. La iglesia debe ayudar, pero no es la iglesia la que da, es Dios que provee, porque todo viene de Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:14, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Que nos acordásemos de los pobres, de los que están en calamidad. Y en Juan 17:11 y 16 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amados hermanos, si en algún lugar debe prevalecer el servicio, el apoyo, la compasión, es en la iglesia. Si en algún lugar debe florecer la ayuda mutua, el compañerismo y la compasión verdadera es entre nosotros. De compartirnos un plato de comida, de estar pendientes, de estar alerta y de poder ayudarnos de las maneras que Dios nos ha provisto. Porque esa es la religión pura. Y eso nos ayuda a comprender que nuestra vida es para Dios y que nosotros estamos apartándonos del mundo. El mundo es egoísta, el mundo es indolente. Cuando hay un accidente, las personas que llegan a auxiliar, muchos llegan a saber qué llevan, ¿no? El reloj, celular, billetera. Es duro eso. Hemos visto algunos accidentes de vehículos con carga y llegan a llevarse en la carga, la mercancía. Esa indolencia es terrible. Pero la pregunta es si somos nosotros similares, que tenemos la religión. ¿Cómo está nuestra religión? ¿Es pura? ¿Puro egoísmo? ¿O puro soberbia? ¿O pura compasión y ayuda a los hermanos que más necesitan? Posiblemente hay muchos entre nosotros necesitados y no necesitamos ayuda del Estado, sino entre nosotros ayudar. Jesús no dijo, vaya, busquen el gobernador a ver qué partida nos asigna para darle de comer a 5,000 personas. Porque la cuenta era 200 denarios, que era más del salario de medio año, es decir, el salario de 200 días de trabajo. Es decir, más de 200 días de trabajo, como 7 meses de salario. ¿Cuánto sería? Ahí los matemáticos. Varios millones, ¿cierto? Pero miren ¿cuál fue la base, la semilla para ese milagro tan grandioso? 5 panecillos de cebada, que eran los más pobres. El pan de los ricos era pan de trigo y pan de centeno. El pan de los pobres era pan de cebada. Y 2 pececillos, que era ripio, del que ya no se comercializaba. Sí, 2 mojarritas. Y el Señor alimentó 5,000. Amados hermanos, que el Señor nos ayude y que nos ayude a tener una religión verdadera, con hechos, con acciones de amor, de compasión, de servicio, de empatía, de estar pendientes. Cuando estemos enfermos, llamemos, una llamadita, un mensaje, una voz de ánimo, cuánto bien nos hace. Cuando un hermano se ausente, una llamada, una visita. Cuando un hermano está en necesidad, pues una visita, ayuda, oración, nos hace bien. Y a veces cuesta lo que cuesta un panecillo. A veces no es un salario mínimo, es un panecillo, ¿sí?, que hace la diferencia. Señor, gracias te damos por tu palabra, por llamarnos la atención respecto a nuestras prácticas de fe y por llamarnos la atención porque la mayoría de nosotros creemos que la religión consiste solo en conceptos
y en asuntos litúrgicos. Pero olvidamos que la religión y la fe nuestra se pone a prueba 6 días a la semana, en todos los escenarios donde nos movemos, de compasión, de ayuda, de escucha, de tiempo, que no solamente implica darte a ti la gloria y la honra, sino que implica también dedicar tiempo, escuchar, proveer, suplir, visitar, llamar, atender, consolar. Y muchas veces tenemos el corazón cerrado hacia esas funciones o deberes y solo sentimos la carencia cuando nos toca a nosotros. Cuando está el hermano enfermo no me intereso, pero cuando yo soy el enfermo, comprendo la importancia de ese apoyo, de esa necesidad. Tanto así que el dicho popular es que un amigo o un hermano se conoce en los momentos de aflicción. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón, porque no hemos comprendido que nuestra fe va más allá de la teoría y que nuestra religión va más allá de nuestras creencias, que también involucra corazón, emoción, decisión y acción. Que nuestra fe, que es verdadera y auténtica, también involucra entrega, escuchar, compartir, un vaso de agua incluso, a veces puede ser, o aquí en nuestra ciudad una taza de café, un pocillo de café, a veces es el espacio para charlar, para desahogarnos, para ser escuchados, para ser consolados y animados. Ayúdanos, Señor, a entender eso y a poder participar de ese ministerio, que es un ministerio que evidencia la fe que proclamamos y que no cerremos contra nuestros hermanos nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque esa es una buena forma de separarnos de un mundo egoísta y de guardarnos sin mancha de un mundo que habla de acumular cuando tú hablas de compartir, de un mundo que habla de retener cuando tú hablas de extender la mano al otro. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.